todas sus obras gloriosas y maravillosas. Vamos, hermano, a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a nuestro Padre, porque tú, Padre, sabes nuestra necesidad. Y tú nos das todo el tiempo herramientas para cómo, Señor, ser bendecidos, o cómo puedes bendecirnos a través de la obediencia a tu palabra. Sabemos que solo con tu Espíritu podemos obedecer lo que tú nos mandas, y creemos que tu Espíritu de sabiduría, de revelación, de ciencia, de conocimiento es liberado, Señor, para bendecirnos, para ministrarnos directamente a la necesidad que estamos enfrentando para la gloria y honra de tu nombre. Descubre nuestro corazón por medio de la iluminación de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que alumbra nuestra verdadera condición, y nos exponemos voluntariamente a tu palabra para recibir la porción que tú guardaste para nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de nuestros desgastes, hermano. Vamos a hablar de nuestros desgastes. Cómo el Señor nos da fuerza. ¿Cuántos quieren tener fuerza continua, hermano? Amén. Vamos a saber por qué nos desgastamos y cómo podemos obtener esa fuerza continua. Entonces comenzamos nuestros desgastes. Debemos ser sabios y no dar nuestra fuerza a lo que no aprovecha. Las fuerzas del Señor están preparadas para los que se desgastan por causa de Él y de su obra. Pero las fuerzas del mundo preparadas para los que se desgastan en las cosas del mundo. Si nos desgastamos por las cosas que perecen, pereceremos cuando ellas perezcan. Si por las cosas que están en el mundo gastamos nuestras fuerzas, en el mundo y en las cosas del mundo buscaremos nuestra fortaleza. Pero si las gastamos en las cosas del Señor, en el Señor buscaremos ser fortalecidos. Son pocos los que se desgastan por el Señor. La gran mayoría se desgasta persiguiendo sus propios intereses. Nuestras energías mentales, emocionales, físicas y espirituales tienen un límite. Si no sabemos administrarlas, las estaremos perdiendo inútilmente y no seremos efectivos ni en lo espiritual ni en lo natural. A muchos cristianos los desgastan sus múltiples ocupaciones y no les queda fuerza para servir al Señor que los rescató. Desde el amanecer hasta el anochecer están continuamente ocupados, atareados y afanados en sus ocupaciones y al final entregaron toda su fuerza a las cosas que perecen. Otros desde que despiertan hasta que el día termina están ocupados en sus descansos continuos. No aportan, sino que consumen, no suman, pero restan, no fortalecen, pero sí debilitan. La autocomplacencia llama a la pereza y esta gobierna con pobreza. Se cumple en ellos el proverbio que dice: el que ama los placeres se empobrecerá. Proverbios 21:17. Sin embargo, en los que los controla el afán, en sus múltiples actividades se ocupan y terminan desgastados, porque de la mucha ocupación viene el desgaste, dice Eclesiastés 5:3. Los desocupados se desgastan en sus muchos sueños, deseos e ilusiones, que por lo general jamás se materializan, o si lo consiguen es a costa de otros. En ambos hay un desequilibrio. La vida equilibrada es ocupación y actividad continua, pero en lo que realmente aprovecha. El tiempo se administra sabiamente y las energías también. No se da la fuerza a lo que no aprovecha y las que hay se saben distribuir y usar provechosamente. Debemos observar cuidadosamente qué actividades no nos son necesarias para cancelarlas. Encauzar nuestras energías a lo que nos es provechoso, ser perseverantes en ello para obtener los mejores resultados. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. Nuestras ocupaciones deben tener como enfoque los intereses del reino de los cielos. Debemos ocuparnos en los intereses de nuestro Señor. En eso debemos gastarnos. Escrito está: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Proverbios 27:18. Nuestro huerto debe ser cuidado y atendido, y la extensión del reino al que pertenecemos debe ser nuestro arduo trabajo. Pablo dijo:
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Segunda de Corintios 12:15. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, dijo Pablo. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Primera de Corintios 4:12. Vuelve a decir Pablo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se deba ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:33 al 35. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, vuelve a decir Pablo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré de serles carga. Segunda de Corintios 11:9. Cuando alcanzamos estos niveles de productividad y de fructificación trabajando y desgastándonos para el reino de nuestro Dios, nos cansaremos y fatigaremos, pero el Señor nos dará su fuerza, porque Él da fuerza a esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Podremos proclamar como David diciendo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7. En fatigas, sacrificios y cansancios continuos, seremos desgastados en lo natural para ser fortalecidos en lo espiritual. Como nuestro hermano Pablo proclamó diciendo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. En todo trabajo, cansancio, desgaste, guerra, prueba, tribulación y angustia, esperaremos en el Señor y Él nos dará su fuerza. Pues los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29-31. Cuando venga la enfermedad por el desgaste, Él será nuestro sanador. Y cuando venga el temor, clamaremos y nos librará de todas nuestras angustias. Salmos 34:17. Y aunque muchas sean nuestras aflicciones, de todas ellas nos librará el Señor. Salmos 34:19. Seamos como Pablo cuando dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Segunda de Corintios 12:15, porque el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Proverbios 11:25. Si nos desgastamos por el Señor y por su obra, por Él seremos continuamente fortalecidos. Amén. El Señor dijo, hermanos, recordando las palabras que Él le dijo a sus discípulos, nos las vuelve a recordar hoy. Alcen sus ojos y miren, la mies ya está madura. Oren al dueño de la mies, que envíe obreros a sus mies, porque las mies es mucha y los obreros son pocos. Por supuesto, se está refiriendo al mundo y a las almas y a la gran necesidad que hay en el mundo, que hay en la iglesia también. ¿Ven? Se requieren muchos trabajadores para el reino de Dios, para que Dios pueda suplir todas las necesidades de los necesitados. Pero aquí, hermano, necesitamos entender que requerimos o necesitamos energías para poder responder a la demanda de Dios. Porque si desgastamos nuestras energías en lo que no conviene, no tendremos energías para responder a las demandas de Dios. Por eso sufre el mundo, por eso sufre la iglesia, por eso sufrimos nosotros, porque hay muy pocos trabajadores trabajando para Dios. Y no nos confundamos, no estamos diciendo que tienes que estar aquí haciendo alguna actividad en la iglesia, aunque si te es posible deberías de tener un compromiso. Porque el compromiso nos hace andar y sin compromiso nos volvemos perezosos. Entonces dice su palabra, hermano, hablando el Señor,
en Romanos capítulo 12 y versículo 11, dice: si se trata de esforzarse, no sean perezosos, manténganse espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Una vez más, si se trata de esforzarse, no sean perezosos, manténganse espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Entonces, hermanos, recuerda que las fuerzas del Señor están reservadas para los que se desgastan por Él y por su obra. El Señor no nos va a fortalecer para seguir pecando. No nos va a fortalecer para tener energías para seguir nuestra carrera deslocada a nuestras codicias, a nuestro materialismo y a nuestra codicia por el dinero. El Señor no nos va a dar las fuerzas para eso. El Señor solamente nos va a dar sus fuerzas cuando nos desgastemos por Él y para Él. Y aquí está lo glorioso, hermano, porque aquí entra lo sobrenatural en nuestra vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces comenzamos a comer directamente de Dios, su espíritu, su palabra, su fortaleza, todo lo que necesitamos para ser efectivos en ambos reinos, en lo natural y en lo espiritual, se nos será concedido si nos desgastamos por Él y para Él, hermano. Porque si no administramos bien las energías, alguna vez nos daremos cuenta tarde o temprano que nuestras energías mentales, emocionales, físicas y espirituales tienen un límite, hermano. Y si no sabemos administrarlas, las estaremos perdiendo inútilmente. Y ni seremos efectivos ni en lo espiritual, ni tampoco en lo natural. Y Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, fueron efectivos, hermano. No nos confundamos. Tenemos que ser fructíferos en lo espiritual, pero también fructíferos en lo natural. Tenemos que dar fruto en lo natural, pero también tenemos que dar fruto en lo espiritual. El Señor dijo: para estos yo los llamé y los he puesto para que den mucho fruto. Para que den mucho fruto. Entonces debemos de ser honestos con nosotros. ¿En qué estamos desgastando nuestras energías, hermano? ¿En qué estamos desgastando nuestras energías? ¿En nuestros propios intereses o en los intereses del reino de los cielos? ¿En qué? ¿En qué estamos desgastando nuestras energías? Porque lo sobrenatural está reservado, hermano, para aquellos que se desgastan en las cosas del Señor. En aquellos que se desgastan teniendo, hermano, interés en las cosas del reino de nuestro Padre. Por eso, hermano, dice la Escritura que el que se ocupa o el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Dios honra siempre a los que le honran. Proverbios 27, 18. El que mira por los intereses de su Señor. ¿Cuáles son los intereses de nuestro Señor? Una, son las almas, ganar almas para Él. La otra, santificarnos, crecer en Él, crecer en su verdad, crecer en obediencia. Que el Señor pueda santificarnos y limpiarnos más. Recuerden que todo este rollo de la palabra de Dios tiene un enfoque, y este es el enfoque principal. Por medio de su palabra, santificarnos, prepararnos para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, para que pueda recogerla y para que pueda levantarla y llevarla con Él a la eternidad. Amén. Entonces el Señor dice, hermano, que no seamos perezosos para estas cosas. Vamos a encauzar toda esta predica en relación a la oración, porque es el trabajo que está disponible para todos los hijos y para todas las hijas de Dios. Y podemos estar trabajando para Dios aún sin estar aquí en la iglesia, si sabemos la importancia de la oración. El propósito principal de la oración, hermano, no es que Dios supla nuestras necesidades. Es que por medio de la oración nosotros suplamos la necesidad de Dios. Es decir, nuestra oración, el propósito principal es para provocar que la voluntad de nuestro Padre se haga y no la nuestra. Entonces vamos a enfocarnos en relación a la oración. Primeramente, a ver si podemos ver en el Espíritu lo que Pablo vio cuando estaba prisionero. Esto lo dijo en Filipenses. Él estaba preso por andar predicando el evangelio y estando preso escribió la carta a los filipenses. Pero entre todas las palabras de sabiduría que el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera a la iglesia de Filipos,
En el capítulo 1, en el versículo 9, dice esto. Fíjate muy bien, él estaba físicamente dentro de una cárcel, estaba prisionero. Pero en el espíritu, él sabía y veía claramente esto. Y se los mandó decir a la iglesia de Filipos, diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él está esperando la liberación y sabe que solamente podrá venir la liberación si la iglesia se pone a orar. Porque la oración es el medio que usa el Espíritu Santo para hacer las obras del Padre aquí en la tierra. Por eso dice, sé que cuando se pongan a orar por mí, cuando comienzan a orar por mí, el Espíritu Santo, del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo va a ser suministrado a mí. Y esto va a resultar en mi liberación. Orando por mí, provocan que el Espíritu Santo venga hacia mí. Y como estoy preso, al venir hacia mí, me va a liberar de estas prisiones. Y esto es lo que debemos de ver todos nosotros cuando oramos. Los milagros que Dios hace a través de las oraciones de sus hijos y de sus hijas aquí en la tierra. Este es el más importante trabajo de la iglesia, hermano. La oración. Es el más importante de todos. Porque sin oración no se establece la voluntad de Dios en la tierra. El Señor dice en su palabra, primera de Juan, capítulo 5, y versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las respuestas garantizadas. O sea que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves? Aquí habla de la seguridad de las respuestas. Y si queremos seguridad de respuestas, debemos de entender que solo orando conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Garantizado, 100%. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ven? ¿Cuántas oraciones se estarán levantando de parte tuya para Dios? Mira, cuánta necesidad hay. Comenzando contigo mismo. ¿Cuánta necesidad tienes de ti? ¿De qué? De oír la voz de Dios. Voy a orar contra la sordera de mis oídos. De ver la gloria de Dios. Voy a orar para que el Señor abra mis ojos y vea las maravillas de su ley. Hay tanta necesidad sobre ti, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre esta iglesia, sobre tu ciudad. Tanta necesidad que no es suplida, porque la iglesia es perezosa para orar, porque no ora, porque no se la pasa orando. Hay tantas formas de orar, de permitir que Dios venga a hacer el milagro sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, sobre nuestra ciudad, pero nosotros estamos desgastando nuestras energías en lo que no conviene. Nos estamos desgastando, hermano, por otras cosas que perecen, cuando en realidad la oración, hermano, es la que requiere el cielo para que el cielo responda. Mira, cuando el Señor le permitió ver la visión a Juan en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8, dice así. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Dónde está poniendo nuestras oraciones? En copas. En copas en los cielos. ¿Cómo estará tu copa? Solo Dios sabe. ¿Qué tanta oración le des al Señor todo el día? Eso es lo que estás depositando en la copa de tus oraciones. Son inciensos, dice, copas de oro llenas de incienso. Pero este incienso, dice, son las oraciones de los santos. El Señor las está tomando en su copa. Cuando esa copa se llene, Él la vacía y entonces viene la respuesta.
Pero como no agregamos a la copita, tampoco vienen las respuestas. Y hermano, cada uno de nosotros tenemos muchísimo tiempo para orar, todos los días. Nunca debemos de esperar venir a la iglesia para orar o sentarnos a la mesa y decir gracias por este alimento. O simplemente decir en la mañana, Señor, cuídanos, protégenos. No, hermano, hay tanta necesidad que debe de ser suplida por nuestro Padre, pero los intercesores no oran. Los intercesores no entienden que solamente el Padre cuenta con ellos. ¿Para qué? Para que el Padre pueda mover su voluntad y hacer sus milagros sobre esa necesidad. Si nuestras oraciones no fueran necesarias para que Dios hiciera su voluntad, el Señor nos lo hubiera dejado escrito. No ores. No ores, nada más cree. Todo vendrá. No. El Señor dice que vendrá cuando tú y yo oremos. Cuando tú y yo oremos, vendrá el milagro. Si no, no vendrá. Tenemos que entender que la oración es el trabajo más importante de la iglesia y también el más solicitado por el reino de los cielos, porque no hay suficientes oradores, intercesores que oren conforme a la voluntad del Señor para que el Señor haga sus milagros y demuestre sus maravillas. Y hermano, estas cosas debemos de acumularlas nosotros y saber que si oramos es para nuestro propio beneficio. Es el verdadero trabajo. Si yo estoy trabaje y trabaje, es decir, ore y ore diciendo al Señor que se haga tu voluntad. Veo algo que está fuera de la voluntad de Dios, Señor, que se alinee a tu propia voluntad. Veo que mis pensamientos, mis acciones, el esposo, la esposa, la economía se está saliendo de la voluntad de Dios. Padre, que se someta a tu voluntad para tu gloria. Glorifícate en esto. Mira, si las intenciones de nuestro corazón es que Él se glorifique en esa situación, se glorificará, hermano. Señor, glorifícate en esta enfermedad. Glorifícate en esta escasez. Señor, glorifícate en esta tribulación. Señor, glorifícate en esta situación, en esta tormenta. Glorifícate en mi hijo, glorifícate en mi hija. Tantas cosas que vemos atorados a nuestros hijos, hermano. Y nosotros bien afanados, haciendo un montón de cosas todo el día. Pero menos orando por ellos. Cuida a mis hijos. Y los pobres andan bien perdidos por todos lados. No quieren nada con Dios. Aman al mundo, se abrazan del mundo. Y todo lo que el diablo les da se lo están bebiendo y comiendo. Pero nosotros decimos que los amamos. Pero no levantamos ni siquiera una hora de oración por ellos. Ni siquiera una hora de clamor por ellos. Pero sí 2-3 horas de televisión y 2-3 horas de Facebook. 2-3 horas de andar corriéndonos y comiendo por aquí por allá. Pero oración no hay nada. Y tu propia familia está así. Está padeciendo y tú estás padeciendo. Porque el diablo te está cayendo y retirando del único elemento que necesita el Padre para que Él descienda a hacer su voluntad. Y es tus oraciones. Estoy desgastado, ya no puedo orar. Dios, cuídanos. ¿Tú crees que el Señor va a decir, sí, no te preocupes, yo ahorita cuido de todo? No, hermano, aquí es de trabajo. Trabajo. Porque el que no trabaja no come, hermano. Aquí hay que trabajar. Porque, hermano, debemos de saber en qué estado estamos o en qué lado estamos. Si estamos en aquellos de que estamos afanados todo el día haciendo un montón de cosas y nos desgasta todo eso. O de aquellos que no hacemos nada. Tenemos tiempo disponible en nuestro día y lo malgastamos en muchas cosas que no aprovechan para nuestra vida espiritual. Y al último no cambia nuestra situación. Como alguien me dijo, creo la palabra, hermano, pero mi situación no cambia. Le dije, no la crees. No, sí la creo. No te equivoques. La acción es fe o la fe es acción. Una fe sin obras es muerta. Si de verdad la crees, la pones por obra. Pero si no la pones por obra, es porque no crees. Pero si crees y la pones por obra, mirarás el milagro manifestarse inmediatamente. Si una fe sin obras es muerta. Pero si creo y hago,
Veo la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dijo el Señor, verás la gloria de Dios. Tanta enfermedad en el cuerpo, tanto desorden en mi cuerpo, tanta necesidad que tengo, pero no oro, no oro. Me levanto en el día corriendo, me tomo mi café y me voy al trabajo y allá todo me aflige, todo me contamina, todo me tienta, todo me debilita. ¿Cuánto pecado? No, cuánta pereza en tu vida de oración. Porque si te levantaras media hora a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, tendrías fuerza suficiente para someter toda tentación. Que el hombre y que el diablo te tira en el trabajo, te tira en la casa, te tira en la escuela, te tira por todos lados. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Los que me ponen en prioridad, a ellos me revelaré, a ellos me mostraré, a ellos le mostraré mi gloria. Porque está escrito, hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 25. Y versículo 14. Versículo 12 al 14. Pero el enfoque está en el 14. Dice Salmos 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Ahí está, hermano. La comunión íntima del Señor es con los que le respetan y le honran. Y a ellos les va a mostrar cómo va a hacer las cosas, cómo mover las cosas. Por eso, hermano, si no nos desgastamos por el Señor, a fuerzas vamos a estar buscando la fuerza del mundo. Si toda nuestra actividad es puramente natural, con intereses propios y personales, y nos desgastamos en eso, hermano, no nos queda otra cosa más que, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una pastilla para que nos relaje el cuerpo. Porque como no nos desgastamos en Dios, no nos sentimos como con la fe suficiente para que de Él venga nuestra fuerza por causa del desgaste. Pero si nos desgastamos en Él, como Pablo nos lo dejó por ejemplo, él dice, yo no quiero hacer carga a nadie. Estas manos me sirven para trabajar y para no ser carga a nadie. Yo me desgasto. Cuando tengo, me desgasto, me despojo libremente y aún me desgasto a mí mismo por amor a la iglesia, por amor a ustedes. Y si hay alguien, hermano, que realmente conoció el pacto de Dios, fue Pablo. ¿Por qué? Porque se desgastaba totalmente por el Señor y por su obra. Hermano, quizás, digo quizás para que no te ofendas, quizás Pablo era más inteligente que ninguno de los que estamos aquí. Porque él era bien educado, bien preparado, bien letrado. Y aún así, cuando se dio cuenta que esto era basura, que no tenía valor, él lo dejó escrito. Todo esto lo doy por basura para ganar el conocimiento de mi Señor Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo en mi vida. Y él, hermano, conocía perfectamente que todo su desgaste resultaba, hermano, en que la voluntad de Dios se manifestara por causa de su entrega y su desgaste por la obra de Dios. Y nosotros no nos podemos justificar diciendo, yo no soy Pablo, ni tengo un ministerio apostólico. No, hermano, todos somos la iglesia. Y todos, hermano, cargamos el mismo espíritu. Y todos podemos someternos al mismo desgaste por la obra de Dios si nos interesa ver los milagros y las maravillas en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Cuanto más los intercesores estén orando día y noche, Dios nos hará justicia.
Día y noche significa en todo tiempo, en todo momento, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando como, cuando estoy en el carro, que mis oraciones sean continuas. ¿Por qué? Porque sé que cada oración que estoy levantando conforme a su voluntad está subiendo como un incienso a la presencia de Dios y está siendo depositada en copas. La copa de las oraciones. Vamos a leer Apocalipsis 8:3. Otro versículo, Apocalipsis 8:3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjate otra vez dónde andan las oraciones, tus oraciones y las mías. Sobre el altar de Dios, en copas de oro, están nuestras oraciones presentes delante del Señor. Lea un versículo conmigo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En el versículo 1 al 4, el enfoque es el 4. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tu apoyo financiero ha subido delante de la presencia del Señor. Y he venido para hacerte saber que ahora la copa se ha vaciado y la respuesta ha llegado. Y sigamos leyendo, hermano, un poquito. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Si tú lees la historia, en el versículo, en los versículos más adelante, te das cuenta que también el ángel fue a visitar a Pedro y le dijo: ve, porque te vas a encontrar con este hombre. Y en el versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días, aquí les está contando lo que les pasó, lo que le pasó. A esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tu oración y tus ofrendas monetarias. Y si lees más adelante, hermano, te darás cuenta que cuando juntó Cornelio a su familia cercana, dice también que a sus más íntimos amigos también los juntó. Entonces, cuando Pedro vino y comenzó a hablar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, sobre toda su casa y sobre sus íntimos amigos. ¿Por qué? Porque las oraciones subieron hasta el trono de Dios y su ofrenda monetaria, y en respuesta trajo salvación a toda su familia y a todos sus íntimos amigos. Nosotros pensamos que las oraciones y las ofrendas son así, ahí se va. No, el Señor las está registrando. Y vendrán respuestas por esa causa. Por eso también vamos a leer otro. Ahí en Apocalipsis 8:4.
8:3, leímos 8:3 y 8:4. Vamos a leer 8:3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Fíjate, todo en respuesta a las oraciones de los santos. Lo que dijo el salmista, hermano, en el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cerrados tus ojos, hermano, recuerda que el sembrar oraciones las siembras para tu propio campo, y de tu propio campo recibes las cosechas. Cuanto más siembras oraciones por ti, por tu casa, por la iglesia, por los que sirven activamente en la iglesia, por los que asisten a la iglesia, por los que vendrán a la iglesia, por la ciudad, porque Dios despierte la ciudad, porque Dios despierte a los que están en autoridad, porque Dios despierte a tu marido, porque Dios despierte a tu esposa, porque Dios despierte a tus hijos. Tienes 12 horas hábiles del día para trabajar. Jesús dijo, tenéis 12 horas para trabajar. Cuando llega la noche ya no se puede trabajar. Pero 12 horas no nos deben de ser suficientes, hermano. Porque si te levanta el Señor a la 1 de la mañana, a las 2 o a las 3, y si vas al baño, ahí ora. Tan siquiera con el pensamiento. Pero considera a Dios. Porque cada oración se está levantando ante la presencia de Dios. Porque entre más oramos, más acumulamos. Y más copas se están llenando. Y más copas se estarán vaciando. Y más respuestas seguirán viniendo. Trabajamos, hermano. Trabajemos para Dios. Añadamos oración. Pidámosle al Señor, dame espíritu de oración. Dame espíritu de oración. Que no pare de orar ni de noche ni de día. El Señor nos dio a conocer que la continuidad provoca la pronta respuesta. La continuidad de tus oraciones provocan la pronta respuesta. El Señor dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Que claman a Él día y noche. Que mantienen una vida de oración diaria, continua, ruegos, súplicas, oraciones, peticiones, día y noche. Orando sin cesar, orando, sabiendo que son instrumentos que están usando la oración para que el Señor haga su voluntad. Día y noche orando, sin parar de orar. Hoy el Señor te puede dar espíritu de oración, donde la oración sea un deleite para ti, donde la oración sea tu arma secreta. El Señor dijo, entra en lo secreto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Es decir, tu vida de oración conforme a mi voluntad será reflejada en tu vida pública. Cómo te bendigo, cómo te sostengo, cómo te apoyo. Pero es tu vida de oración. No hay ninguna gracia especial más que mi propia gracia, dice el Señor. Pero siempre honraré a los que me honran.
y el que trabaja es digno de su salario. En lo secreto, el Padre oye. Y en público, Él te exalta. En público, Él te honra. Tenemos mucho trabajo que hacer, iglesia. Las más grandes victorias en mi vida han sido por la vida de oración. Los más grandes milagros que he visto en mi vida han sido por la oración. Las más grandes fortalezas que he recibido han sido por la oración. Los más grandes y fuertes enemigos que han sido destruidos han sido por la oración. Porque la oración conforme a la voluntad del Padre tiene respuestas garantizadas. Y la oración prepara al Espíritu Santo para fluir a ir a hacer la voluntad del Padre conforme a las oraciones que se están levantando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has dado espíritu de oración, espíritu de fe, dándonos la convicción y la conciencia de que tenemos mucho tiempo disponible en nuestro día para voluntariamente, Señor, ejercitar la vida de oración. Sabemos que nuestras oraciones y nuestras ofrendas son recordadas por ti. Sabemos que cada oración es acumulada en tu copa. Sabemos que cuando la copa se llene, la respuesta vendrá. La respuesta vendrá. Haznos, Señor, en verdad, oradores e intercesores que provoquen que por medio de sus oraciones tu voluntad continua se esté haciendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Orar es elevar a nuestro Dios nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras declaraciones. Todo está siendo registrado. Por eso es mejor dar que recibir. Porque cuanto más oración damos, más respuestas recibiremos. Más y más, más y más. Padre, en este momento, destruye todo espíritu demoníaco que ha bloqueado nuestra vida de oración. Que sea destruido por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, Padre. Que se destruyan los espíritus opresores, ladrones de la oración, que roban la vida de oración de cada uno de nosotros, que vengan a destruirse, a consumirse, Padre, a desbaratarse por la gloria de tu presencia, por la gloria de tu Espíritu. Sometemos a cada espíritu demoníaco que estorba nuestra vida de oración, que bloquea nuestra vida de oración, que debilita nuestra vida de oración. Que sean consumidos, Padre, en el fuego de tu Espíritu, Padre. El lago de fuego les espera. Que sean, Padre, enviados al lago que arde con fuego y azufre. Para que tengamos, Padre, una vida de oración continua. Solicitamos de parte de ti espíritu de gracia y espíritu de oración. Para que seamos continuos en la oración. Perseverantes en la oración. Padre, que levantemos oraciones de día, de noche, continuamente. Pues tu promesa es que a tus escogidos que claman a ti día y noche, pronto les harás justicia. Pronto les responderás. Respuesta tras respuesta. Una vida de oración continua, iglesia, nos asegura una vida de respuestas continuas. No pares de orar. No te dejes engañar por la voz del mentiroso que te dice, ya Dios te oyó. Debes de orar hasta alcanzar la respuesta, hasta ver la respuesta. Dios no está sordo, es verdad. Pero hay casos y situaciones que necesitas acumulación de oración para que venga una respuesta. Tenemos, hermano,
a nuestra disponibilidad. Un sinnúmero de testigos en la Biblia de cómo alcanzaron las promesas del Padre por causa de su vida de oración. Por causa de no descuidar. No te descuides, iglesia. No te ocupes tanto, ni siquiera en la iglesia, te llenes de un montón de actividades. Porque al último vas a perder la pasión por Dios, por andar haciendo tanta actividad en la iglesia y tanta actividad afuera. Pidamos sabiduría para saber encauzar nuestras energías, para ser efectivos y fructíferos en lo espiritual como en lo natural. Y así Dios nos dará un balance en nuestra vida. Padre, yo pongo cubierta por la fe, cubierta de oración sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, están también las oraciones intencionales, donde tú esperas que intencionalmente nos movemos sin que tú nos muevas, en la confianza que tenemos que tú nos oyes. Y este tipo de oración, Señor, demuestra la fe que tenemos en ti. No necesitamos arder en el Espíritu para comenzar a orar. Requerimos creer que Él nos escucha en todo momento para intencionalmente comenzar a orar. Cubre tu vida de oración, tu casa de oración, tus hijos. Ora por sus mentes, ora por sus emociones, ora por su cuerpo. Ora por el novio, por la novia, el esposo, la esposa que Dios les tiene reservado. Ora para que sean librados de los hombres malos, de las tentaciones y sugerencias de los amigos. Ora para que sean guardados del maligno. Oran para que no hagan ninguna cosa mala. Oran para que el Señor se mantenga constantemente restringiéndolos de que no caigan más abajo de donde ya han caído. Y nuestras oraciones, hermano, estarán siendo cubiertas, escudos, barreras, protecciones contra el maligno. Porque el Señor es enviado para establecer su reino donde las oraciones son enviadas. Hoy, Padre, te doy gracias porque nos das otra herramienta más para que si deseamos, porque no nos forzarás, si deseamos probarte en esto. Gracias por este pueblo, Padre. Gracias por tus hijos y tus hijas que están aquí. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, que sea, Señor, movido tu espíritu a favor de ellos, a favor de los suyos y a favor de sus generaciones. Gracias porque nos tienes cubiertos con tu presencia, con tu palabra, con tus ángeles gloriosos que nos sirven, Padre. Y sabemos que una palabra tuya en nuestro corazón hoy fue sembrada. Y estas palabras, Señor, dará fruto a su tiempo. Y te damos gracias por todas las cosas. Bendigo a tu iglesia, Padre. Sean, Señor, bendecidos con bendiciones de tu presencia, con bendiciones de tus cielos, con bendiciones de tu tierra, Padre, con bendiciones del mar y con bendiciones de lo profundo. Se multipliquen las bendiciones sobre tu pueblo, sobre sus familias, sobre sus generaciones. Y los enfermos reciban sanidad para que tú seas glorificado en sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén.